vamos a empezar un nuevo tema y una nueva forma de estudiar. Lo que ahora vamos a ver y lo que vamos a ver a partir de ahora es el sistema cardiovascular. Y el sistema cardiovascular implica arterias, venas y linfáticos. Para que entiendan, vean esta imagen en la cual vamos a encontrar aquí en la parte central y oculta por diferentes huesos al corazón. Primero que nada, las arterias siempre salen y se alejan del corazón. De ahí que yo les comento que procuren imaginarse a las arterias como un árbol que se está alejando de su tronco, y cada una de estas ramas es una rama que se aleja del tronco. De esa manera se van a dar cuenta que las arterias como tal van a tener ramas o ramificaciones, si quieren poner. En cambio, la situación con las venas es la inversa. Como pueden ver aquí, prácticamente se ven muy parecidas a las arterias, pero a diferencia de las arterias están retornando hacia el corazón. Entonces, la comparación que hacemos es que las arterias son como ríos que empiezan en arroyitos pequeños, como este de aquí, que se encuentran con otro arroyito pequeño y forma un riachuelo. Esos ríos se van a ir encontrando con otros ríos cada vez más caudalosos y terminan en un enorme río que va a desembocar aquí en el corazón. En ese sentido, quiero que a partir de ahora, cuando hablen de arterias, hablen de ramas, y cuando hablen de venas, hablen de afluentes, ¿ok? Las venas no tienen ramas, tienen afluentes. Ahora, la gran mayoría de las venas acompañan a las arterias, y la gran mayoría de las venas que acompañan a las arterias tienen el mismo nombre que esas arterias a las que están acompañando. Y por costumbre, mala o buena, se le termina diciendo también ramas. Pero ustedes ya saben que lo correcto es decirles afluentes. Ahora, otro detalle que quiero que sepan es que si bien la gran mayoría de las arterias acompañan a las venas, tenemos un doble sistema de drenaje venoso. Lo que siempre te dijeron en colegio, que tenemos dos venas por cada arteria, es parcialmente cierto. ¿Qué significa? Que tenemos una vena que acompaña a la arteria, casi siempre, a veces son dos, pero siempre hay un sistema de drenaje venoso superficial y uno de drenaje venoso profundo. El sistema de drenaje venoso profundo es el que va a acompañar a las arterias. Como pueden ver aquí, cada arteria en rojito está acompañada por su vena, pero a su vez hay un sistema superficial de drenaje que es completamente diferente. Y normalmente lo que hacemos a la hora de explicar vasos de alguna región es focalizarnos primero en las arterias, no repetimos las venas a menos que sea algo importante de las venas, y nos vamos luego a hablar precisamente de ese sistema venoso superficial que es el diferente, asumiendo que ustedes ya han comprendido que todo el sistema de drenaje venoso profundo va a acompañar a las arterias y van a tener más o menos los mismos trayectos, las mismas relaciones y los mismos nombres. Entonces, volvamos donde empezamos, y dicho esto, vean aquí, saliendo del corazón a través de su arteria principal, tenemos a la aorta. La aorta, que va a tener tres segmentos: un segmento ascendente, un arco o callado de la aorta que dirige la sangre hacia atrás y hacia el lado izquierdo, y una última porción de la aorta que es esta que empieza a descender, a lo que le decimos aorta descendente. Esta aorta descendente, también llamada torácica, va a llegar hacia la región abdominal, donde va a cambiar de nombre a aorta abdominal. Lo que nos interesa entonces son estas tres ramas que están saliendo aquí del arco de la aorta. Estas tres ramas van a ser sucesivamente, y de derecha a izquierda, una arteria a la que llamaremos tronco brachiocefálico arterial, una segunda arteria, que es esta que están viendo aquí, a la que le decimos carótida primitiva del lado izquierdo, y una arteria más a la que decimos arteria subclavia del lado izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que aquí en el lado derecho nace de un solo tronco la arteria que va a dar irrigación a la cabeza y la arteria que va a dar irrigación al miembro superior. Por eso le llamamos tronco brachio por el brazo y cefálico por la cabeza.
Esto no ocurre al lado izquierdo, donde nacen de manera independiente la arteria que va a ir a la cabeza, que se conoce con el nombre de carótida común o carótida primitiva, y la arteria que va a ir al brazo, que es la arteria subclavia, que es esta otra de aquí. Por ese motivo, las arterias carótida y subclavia del lado derecho miden aproximadamente 3 centímetros menos que las del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo tenemos que contar este trayecto que está ocupado por el tronco brachiocefálico. Entonces, aquí tenemos ya nuestra arteria carótida común dividiéndose de la arteria subclavia. Esta arteria va a ascender, como ven, lateralmente al cuello y lateralmente a los órganos que tenemos en la región del cuello, llámese esófago, laringe, más arriba la faringe, músculos constrictores que la cubren. Bien, aquí tenemos a nuestra arteria carótida común o carótida primitiva. Como están viendo, va a ascender rodeada por los músculos de la región del cuello que ya conocen. Y lo que nos interesa es esta protección extra que le está dando el músculo esternocleidomastoideo. Como recuerdan, tenemos aquí el platisma cubriendo a todo esto. Tenemos el sistema venoso superficial que incluía la vena yugular externa justo por encima del esternocleidomastoideo. Ocultemos el esternocleidomastoideo y podemos ver cómo nuestra arteria carótida común, de su punto de origen aquí en el callado de la aorta y del tronco brachiocefálico, asciende primero lateralmente y luego superiormente para colocarse por delante de los músculos escalenos. Aquí tenemos al músculo escaleno anterior, aquí tenemos el escaleno medio y aquí está el escaleno posterior. La arteria subclavia va a salir de aquí, pasando en medio de estos dos músculos escalenos a su punto de inserción aquí en los huesos. Luego, la arteria continúa hacia arriba, apoyada en la parte lateral de esto que se llama laringe, y de esa manera llega al del cartílago tiroides, que está más o menos a este nivel. Acerquémonos un poco y vemos, ¿ok? Entonces aquí tenemos el cartílago tiroides. Una vez que pasa el borde superior del cartílago tiroides, se divide en dos ramas. Estas dos ramas van a ser la arteria carótida interna, que es esta de aquí, y la arteria carótida externa, que es esta otra de acá. Ahora, en todo su trayecto, lo que interesa que veamos acá son las relaciones. Para eso vamos a volver a colocar todo lo que teníamos hace un instante. Aquí pueden ver cómo la arteria se encuentra, además de cubierta por el esternocleidomastoideo y esto de aquí que era nuestra vena yugular externa, se encuentra cubierta lateralmente por la vena yugular interna, que es esta de aquí. Posteriormente y algo medial se encuentra un nervio, trataremos de encontrarlo, no puedo encontrarlo, pero está ahí atrás. En realidad aquí incluso se ve el nervio que está descendiendo. Vamos a ocultar las dos carótidas durante un instante. Bien, esto que baja aquí es el nervio neumogástrico, que está bajando entre la vena yugular interna y la arteria carótida. Además de todo esto, se encuentra lateralmente a los músculos constrictores de la faringe, que se encuentran ubicados aquí en la parte central. Aquí tenemos el constrictor inferior de la faringe, el constrictor medio y aquí arriba el constrictor superior, pero solamente llega a entrar en contacto hasta el constrictor medio, ya que justo en el borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida se va a dividir en sus dos ramas terminales. Estas dos ramas terminales se conocen, como ya les mencioné, con el nombre de arteria carótida interna y carótida externa. La carótida interna va a ir directamente hacia la base del cráneo. Veamos si alcanzamos a ver, miren su trayecto, pasando por debajo del músculo digástrico, medialmente a él, y llega aquí a la base del cráneo, aquí, ¿ven? Y entra por el conducto carotídeo para dar irrigación al cerebro. Mientras tanto, nuestra arteria carótida externa nos va a dar una serie de ramas colaterales. Colateral significa que están saliendo a los lados del tronco arterial. En este caso nos referimos por tronco arterial a la misma arteria carótida externa. Entonces, la primera de esas colaterales es esta arteria de aquí.
se conoce con el nombre de arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea o tiroidea superior va a descender hacia la glándula tiroides, que se encuentra aquí ubicada en esta posición. Entonces la arteria está ubicada aquí justo hacia arriba de la glándula tiroides, es decir, hace un primer arco al que le llamamos callado de la arteria tiroidea superior, desciende, nos da una rama aquí que penetra el ligamento que une la tiroides con el ioides, que se llamará ligamento cricoioideo, y desciende hacia la glándula tiroides. Aquí sobre la glándula tiroides se va a dividir en 3 ramas. Una rama posterior, en todo caso va a tener una rama que desciende, y esta rama va a dividirse en 3 ramitas colaterales sobre la glándula tiroides. Un ramo anterior que va a venir a darle irrigación a todo el lóbulo anterior, un ramo posterior que va a pasar por detrás de la glándula tiroides para dar irrigación a unas glandulitas pequeñas que tenemos detrás de la tiroides que se llaman paratiroides, y tiene un ramo medial que se dirige obviamente hacia la línea media y que se anastomosa con la arteria tiroidea superior que viene desde el otro lado. Y esa va a ser la primera de las arterias que tenemos para ver en la carótida externa. La segunda arteria es esta rama de aquí. Esta arterita se conoce con el nombre de arteria lingual, y como están notando, se dirige hacia adelante y hacia arriba, pasando por encima del cuerno mayor del hueso ioides. Quitaremos el constrictor medio de la faringe, que es este de aquí, y vemos cómo la arteria pasa justo por encima del cuerno mayor del hueso ioides. Vamos a retirar el vientre posterior del digástrico para seguir y perseguir a la arteria hasta que la encontremos. Esta arteria se llama lingual porque una vez que ha pasado aquí, se ha colocado por encima del músculo miloioideo y va a penetrar hacia la lengua, dando ramas para la lengua en general. La arteria dorsal de la lengua, las arterias sublinguales que van a dar irrigación a esta glándula, a la glándula sublingual, y también algunas ramas a esta glándula llamada glándula submaxilar. Y luego la arteria termina aquí adelante en la base de la lengua, aquí la tenemos, con el nombre de arteria ranina. Esta arterita es la que cuando levantamos la lengua frente a un espejo, vemos que aparece aquí en la parte de adelante de nuestra lengua. Ven una línea negra que es la vena, y vamos a ver también la arteria que estará ahí justo a su lado, es la que va a latir, esa será nuestra arteria lingual. Entonces esta es la segunda rama. Esta es tal vez la más importante de todas las ramas, esta de aquí. Esta es la arteria facial, es la más larga, la más abundante, la más, todo lo que le quieran decir, es la arteria más larga que tenemos. Y esta arteria facial, como están notando aquí, se dirige hacia adelante, pasando por encima del vientre posterior del digástrico y por encima de esto que es el músculo estiloioideo. Una vez que pasa por ellos, forma una primera curva, la que le llamamos la primera curvatura del facial o curvatura submaxilar, porque está formándose justo por encima de esta glándula llamada glándula submaxilar. En ese punto va a darnos las primeras ramas colaterales. Estas primeras ramas colaterales van a llegar precisamente a irrigar la glándula submaxilar y nos van a dar ramos maceterinos que van a dar irrigación al músculo macetero desde adentro. Al mismo tiempo, al estar muy cerca de este músculo, que es el músculo pterigoideo medial, va a dar ramos pterigoideos. Una vez que pasó por encima de la glándula submaxilar y luego se dirige hacia el borde inferior de la mandíbula, hace su segunda curvatura y es lo que llamamos la segunda curva de la facial. Esta segunda curva de la facial le llamamos submentoniana porque pasa precisamente por debajo del mentón. Al pasar por debajo del mentón nos va a dar este ramo importante de aquí, que es el ramo submentoniano o submental. Este ramo submentoniano o submental va a dirigirse por el borde inferior del mentón, dando ramas tanto hacia afuera como hacia adentro, para dar irrigación a los músculos que se insertan en las proximidades, es decir, el triangular, el cuadrado, la borla del mentón, el platisma que está viniendo desde afuera, y por dentro también nos va a dar ramas que van a dar irrigación a estos músculos que llegaban aquí, a la región inferior de la mandíbula y superior del ioides. Aquí ya lo hemos retirado, el músculo digástrico que estaba en esa posición, el vientre anterior, también teníamos aquí al músculo miloioideo,
y bueno, va a irrigar a esos músculos también, con ramas que corresponden a ese nombre. Después de esta segunda curvatura, ya entra directamente en la cara, pasa a ser una arteria facial en todo el sentido de la palabra, y en este momento va a tener una fuerte curvatura aquí que normalmente tiene la concavidad dirigida hacia atrás y hacia arriba. A esa le llamamos curvatura facial. Esas son las tres curvaturas que tiene la arteria facial. De esa curvatura sale una rama transversal hacia atrás para dar irrigación a este músculo, que es el músculo macetero. Continúa la arteria y se va haciendo cada vez más profunda hasta pasar por debajo de los músculos que están en la región de la cara. Este de aquí es un músculo inconstante que ustedes ya conocen perfectamente, el risorio, y pasa por debajo de ese músculo, pero por encima del músculo buccinador. Y aquí puede hacer una de dos cosas: o avanza hasta pasar por debajo de los músculos cigomáticos, o, como en este caso, da una primera rama aquí a la que llamaremos arteria labial inferior. Todo esto que brilla aquí es la arteria labial inferior. Después de pasar de los cigomáticos nos va a dar la arteria labial superior. Lo más común, no digo que siempre, pero es muy común encontrar las arterias labiales naciendo de un solo tronco aproximadamente a la mitad del tramo. Y esta arteria se va a dirigir hacia adelante y justo aquí en las proximidades de la comisura se divide en una arteria labial superior y otra labial inferior. Cualquiera de las presentaciones son normales y, como se dan cuenta, la arteria va a tener como objetivo dar irrigación a los labios. En el caso de la arteria labial superior, aquí cuando se encuentra con la labial superior del otro lado, suele tener una arteria que asciende hacia el tabique nasal. A esa arteria la conocemos con el nombre de arteria septal o arteria del tabique nasal. Más o menos al mismo nivel, cuando tenemos aquí la arteria labial superior, tenemos esta otra ramita que se dirige hacia atrás. A esta arteria le llamamos bucal. Vamos a retirar el músculo cigomático mayor para poder ver con más detalle a esta arteria bucal. Como pueden ver, se dirige hacia atrás para penetrar aquí a la cavidad craneana y anastomosarse con otra arteria bucal que va a venir desde la parte superior, que vamos a ver en un rato más. Esta arteria se va a encargar de dar irrigación al músculo buccinador, al carrillo de la boca y a los labios tanto por dentro como por fuera de la boca. Luego de esto asciende la arteria y nos va a dar una arteria que se dirige hacia arriba, que también anastomosa con otra rama que está viniendo desde la parte posterior. Esta arteria se llama arteria transversa de la cara. Suele dirigirse hacia atrás por encima del borde cigomático y anastomosarse con una homónima que viene como rama de la arteria maxilar interna. Ahora bien, la arteria facial continúa su trayecto hacia arriba y se va a encontrar ya en las proximidades de la nariz. Se mete en este surco que tenemos entre la nariz y el labio, llamado surco nasogeniano, y nos va a dar una arteria para el ala de la nariz, que será esta de aquí. Le llamamos arteria lateral nasal o volar nasal. Va a darle irrigación a toda la piel y a los tegumentos de la parte lateral de la nariz. Luego de esto, algunos autores definen que se acabó la arteria facial luego de dar esta rama, que implica que por dicotomía, quiere decir que abriendo y separándose en dos ramas del mismo tamaño, la arteria facial termina dando una arterita que va a dirigirse hacia el ángulo del ojo, y la otra es esta arteria nasal que hemos visto hace un instante. Esta arteria que se dirige hacia el ángulo del ojo recibe el nombre de arteria angular y se anastomosará con otra arteria que está saliendo desde el interior de la cavidad del cráneo con el nombre de arteria oftálmica. ¿Ya? Y ahí es donde hemos terminado con la arteria facial. La arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial nacen hacia adelante de la arteria carótida externa. Ahora miren, hacia atrás hay otro grupo también formado por tres arterias. La primera que estamos viendo aquí es esta de aquí, que es la arteria occipital. Esta arteria occipital nace más o menos a la misma altura de la arteria facial, y como están viendo aquí, se hace profunda, corre prácticamente pegada al vientre del posterior del digástrico y entre el digástrico y el estiloioideo, para luego liberarse de él y pasar por debajo de este músculo de aquí, que es el músculo oblicuo superior de la cabeza.
se pega a este músculo y junto con este músculo llega aquí a la línea nucal inferior, donde se divide en dos ramas, una lateral y una medial. Esta lateral tiende a meterse aquí en el agujerito mastoideo para dar irrigación a la parte profunda de la mastoides y a las meninges que están por ahí cercanas. Y esta otra rama, que es la rama medial, se va a anastomosar con otros ramos que están viniendo de diferentes lugares entre las ramas terminales y la rama oftálmica de la misma carótida externa. Entonces, esto es lo que tenemos de momento. ¿Qué más tenemos acá? Esta otra arteria de aquí, bastante más arriba, se llamará arteria auricular posterior. Esta arteria auricular posterior, como su nombre lo indica, se dirige hacia la oreja. De hecho, como ven aquí, hacia atrás de la oreja. Por eso el nombre de auricular posterior. Está cubierta por el esternocleidomastoideo en prácticamente todo su trayecto y es una arteria que hemos estado protegiendo durante las preparaciones. Esta arteria llega aquí a la parte de adelante de la apófisis mastoides y se divide en dos ramas. La auricular posterior propiamente dicha, que se dirige a la parte de atrás de la oreja, como están viendo acá, dando irrigación a la piel y al tegumento que tiene en la parte de atrás de la oreja y anastomosándose con la rama medial de la arteria occipital. También va a dar irrigación en parte al músculo temporal, en parte a los músculos auriculares superior y posterior. Y la otra ramita es este ramo de aquí, que es el ramo mastoideo, que es el que va a dar un montón de ramitas colaterales que van a penetrar en la zona cribosa de la mastoides para dar irrigación a las celdas mastoideas que tenemos aquí en la parte interna. ¿Ok? Nos falta una arteria. Vamos a ver si la vemos o si está representada aquí. Esta arteria es una arteria muy delgadita que se llama faringe ascendente. Normalmente está aquí, oculta entre la carótida externa y la carótida interna. Y no está representada aquí. Pero la faringe ascendente es un ramito muy delgado que asciende por acá y sube pegada al músculo faríngeo, al constrictor superior, al constrictor medio, hasta llegar aquí arriba a la base del cráneo, donde se divide en ramos anteriores y posteriores, precisamente solamente para esos tegumentos. ¿Ok? Y con eso tenemos 6 de las 7 ramas que suelen describir los libros. La séptima rama no es una única rama. Esta séptima rama son en realidad un montón de ramitos pequeños que están penetrando aquí en la glándula parótida. Y todos esos ramitos les llamamos ramos parotídeos. Ahora, aquí viene el detalle para los que les toca preparar arterias. Esto está fuertemente metido dentro de la parótida y es muy peligroso desprenderlo, así es que tienen que hacerlo con extremo cuidado. Quitemos la parótida y vean cómo la parótida estaba abrazando en buena parte los ligamentos estilo mandibulares, el músculo estiloioideos y a la arteria carótida, que como se han dado cuenta se ha hecho, si bien más superficial, está bien fuertemente cubierta por la mandíbula y por los músculos de la zona. ¿Ok? Entonces, un detalle que hay que tener en cuenta. Ahora bien, una vez que llega más o menos aquí a las proximidades de la oreja, la arteria carótida externa, que hasta ese momento estaba aquí parcialmente cubierta incluso por la mandíbula, se va a dividir en dos ramas terminales. Una rama terminal superficial, que es la que estamos viendo acá, y otra que se hace profunda. Vamos a retirar la oreja para poder ver la rama superficial, que es esta de aquí. Esta arteria es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es la rama de división terminal externa de la carótida externa. Esta temporal superficial bordea a la articulación temporomandibular, se mete por delante del conducto auditivo externo, asciende hasta la región temporal y se divide en dos ramas terminales, un ramo frontal y un ramo parietal. Y este ramo parietal va a terminar anastomosándose con la arteria occipital que vimos hace un instante, en tanto que el ramo frontal se dirigirá hacia adelante para anastomosarse con los ramos supraorbitarios que vamos a ver en otro instante más. Mientras tanto, nos daba colaterales. Primero que nada, la auricular anterior, que se abría paso en los tegumentos de la región anterior de la oreja a la que acabamos de quitar. Esta de aquí es otra rama más, que es la arteria temporal media. Esta arteria temporal media es la que va a penetrar a la región temporal
y va a dejar esa marca arterial que habíamos visto en el hueso temporal. Luego tenemos, en realidad debí mencionarla antes, esta de aquí, que es la arteria transversa de la cara. La arteria transversa de la cara se dirige hacia adelante por la parte inferior del arco cigomático. En este trayecto va a dar ramas al músculo macetero, por ende va a tener ramos llamados maceterinos, y va a tener una anastomosis con la arteria facial aquí adelante. Muy comúnmente de esta arteria transversa de la cara tenemos la arterita que va a dirigirse hacia el hueso cigomático, que se conocerá con el nombre de arteria cigomático-facial. ¿Listo? Esa arteria cigomática facial es la que también les he mencionado, que llegará a la región del ojo a través del agujero cigomático orbitario y que también va a dar inervación aquí a la parte profunda de la fosa temporal por el agujerito cigomático temporal. Ahora, cuando no nace de aquí, nace de manera independiente con el nombre de arteria cigomático orbitaria o cigomático facial. Normalmente estas dos arterias están colindando, una aquí muy cerca por debajo del arco cigomático y otra muy cerca por arriba del arco cigomático. Entonces esta de aquí va a ser nuestra arteria cigomático facial o cigomático orbitaria, que se dirigirá a la fosa mencionada, va a penetrar y se va a convertir en cigomática orbitaria o en cigomática temporal. ¿Ok? Entonces, esas son las ramas superficiales de la rama terminal de la carótida externa. Ahora, las ramas profundas ya son otra historia. Tenemos que retirar prácticamente todo lo que tenemos aquí. Esto de aquí es nuestra arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna se dirige, como se dan cuenta, profundamente hasta llegar aquí a la parte trasera del hueso maxilar, que es este de aquí. Entonces, la arteria maxilar interna va a tener en todo su trayecto un montón de ramas. Normalmente la dividimos en 3 segmentos, dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos se están pasando de este músculo, que es el músculo pterigoideo lateral. Muchas veces la maxilar interna pasa por debajo del músculo pterigoideo lateral, otras tantas pasa en medio de los dos fascículos del pterigoideo lateral, entre la porción superior e inferior, y una mucho menos a menudo pasará por encima. El asunto es que siempre pasa por el músculo pterigoideo, y al pasar por el músculo, eso nos permite dividirlos en 3 segmentos. Un segmento previo, la primera porción de la maxilar interna, la segunda porción que está entre los músculos pterigoideos, la tercera porción que está por dentro de los músculos pterigoideos, y una cuarta porción que está aquí en lo profundo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primera porción, un conjunto de ramitas, dentro de las cuales una muy delgadita que se dirige hacia aquí atrás hasta la región timpánica. Esta arteria se conoce con el nombre de arteria timpánica. ¿Ok? Solamente le va a dar irrigación a la caja del tímpano, entrando por la fisura petroescamosa externa. Luego tenemos la arteria meningia media, que va a ser esta cosita de aquí. No es esa la arteria, pero por aquí está la arteria meningia media, que tiene que subir hasta el esfenoides y entrar por el agujero espinoso. No están representadas muchas arterias. Entonces, aquí teníamos la arteria meningia media. Y la meningia menor o meningia accesoria era una ramita que también subía hasta al agujero espinoso y entraba junto con la arteria meningia media, o entraba por el agujero oval por donde está saliendo el nervio mandibular. Luego tenemos las siguientes ramas, que ya son las que están entre el músculo pterigoideo. Esta es una de ellas, la arteria dentaria o alveolar inferior, que es esta de aquí. Esta arteria dentaria, miren, va a meterse en la mandíbula. Tendría que volver a mostrar la mandíbula para que lo veamos, pero se mete por dentro de la mandíbula, entrando por el agujero mandibular, y va a llegar hasta los dientes, a los cuales les va a dar una ramita alveolar a cada uno de ellos. ¿Ok? Además de eso, nos va a dar este ramito de aquí, que es la arteria miloioidea, justo antes de entrar en el agujero mentoniano. Esta arteria miloioidea desciende por el surco miloioideo para dar irrigación, adivinen a qué músculo, al miloioideo. Ahora bien, también nos va a dar un ramo al músculo macetero. Esto están haciendo, aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, más o menos aquí.
Entonces la siguiente arteria que nace a continuación de la dentaria o alveolar es la arteria masseterina, que es un ramito que va a saltar aquí por este espacio para llegar a la cara profunda del massetero. Y claro, como está aquí pegado al músculo pterigoideo, le va a dar un ramo al pterigoideo medial también. El siguiente grupo, miren, ya nos hemos pasado al músculo pterigoideo. Y aquí, pasando al músculo pterigoideo lateral, tenemos esta rama de aquí, que ya son un conjunto de ramas que van a llegar hacia la región temporal. Esta es la temporal profunda posterior. Esta ramita va a llegar al músculo pterigoideo lateral y se llamará solo arteria pterigoidea lateral. Y esta de aquí se llamará arteria temporal profunda anterior. ¿Ok? Al margen de esto, tenemos ramos a los que se suelen anastomosar, como esta temporal anterior junto con este, que es el ramo temporobucal. Este ramo temporobucal va a darnos el ramo bucal que estamos viendo acá y la arteria temporal profunda anterior. Esta ramita de aquí es la arteria pterigoideo medial. Esta pterigoideo medial es temporopterigoidea, que nos va a dar el ramito temporal y el ramo pterigoideo, y una arteria masseterina que hemos mencionado hace un instante. ¿Ok? Y prácticamente listo. Aquí adentro, en lo profundo, tenemos un conjunto más de arterias, dentro de las cuales tenemos una arteria que se mete por debajo del conducto infraorbitario, que es la arteria infraorbitaria. Miren aquí arriba la escotadura de la arteria infraorbitaria, que eventualmente termina saliendo aquí por el agujero infraorbitario. Esta arterita infraorbitaria tiene mucho trayecto del cual podemos o tenemos que hablar, sobre todo por el hecho de que esta arteria nos va a dar los ramitos alveolares superiores. El asunto es que entra por el conducto infraorbitario y, como recuerdan, hemos visto que 3 a 5 milímetros antes de salir del conducto infraorbitario, aquí está, 3 a 5 milímetros antes de salir del conducto infraorbitario, teníamos un pequeño conductito de donde surgía una pequeña arteria. También hay un nervio llamados alveolares anterosuperiores. Estos vasos sanguíneos alveolares anterosuperiores van a dar irrigación a los dientes de la parte superior de la arcada dentaria en su extremo anterior. Ocasionalmente tenemos una arteria alveolar superior y media, que no siempre es constante y que también es dependiente de nuestra arteria infraorbitaria. Y justo antes, miren, aquí está entrando la infraorbitaria, justo antes de entrar nos daba esta ramita de aquí, que era la alveolar posterosuperior. ¿Ok? Aquí está la alveolar posterosuperior. Esta alveolar posterosuperior estaba descendiendo hacia el tubérculo maxilar, donde había unos orificios por donde entraban precisamente la arteria que estamos viendo ahora. ¿Ok? Luego tenemos esta arteria de aquí, que se dirige hacia el paladar y se llamará arteria palatina mayor. Se mete entre el maxilar superior y el hueso palatino por ese canal que se llamaba conducto palatino mayor, y terminaba en la boca, en el paladar, en la parte superior de nuestra boca. La última rama que tenemos aquí en el grupo maxilar es la arteria esfenopalatina, que se va a dirigir hacia arriba entre el hueso palatino hasta llegar a la cara anterior del esfenoide, donde terminará dando irrigación a todo lo que es, bueno, la parte frontal del hueso esfenoides. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos de las arterias de la región de la cabeza, preliminarmente. Ya en la siguiente teórica vamos a ver lo que ocurre con la carótida interna y vamos a ver lo que nos falta de venas para que podamos dar el examen el día viernes.